Hola a todos. El objeto de este vídeo es que tengáis de alguna manera explicado a la hora de hacer los ejercicios de esta semana el mismo ejercicio que hicimos el otro día en clase para explicar el tema. Los ejercicios de esta semana ya habéis visto que son ejercicios de variable discreta. El ejercicio 5, el ejemplo 5 que tenéis en la teoría, es un ejemplo en el que la variable que estamos estudiando es una variable discreta. Lo primero que tenemos que ver en cada uno de los ejercicios que resolvamos es si la variable que vamos a trabajar es discreta o es continua. ¿Cómo lo averiguamos? Pues si leemos el ejercicio, nos dice que se ha preguntado a 60 alumnos por el número de miembros de su familia. El número de miembros de su familia es lo que vamos a llamar variable del estudio. Esa variable del estudio, en este caso, si os dais cuenta, tiene como valores números enteros, es decir, no hay decimales, no podemos tener 2,5 miembros de nuestra familia, y además tiene un número muy pequeño de valores en este listado. Es decir, las familias de los alumnos que hemos encuestado tienen entre 2, que es el valor más pequeño que vemos de la variable, y 8, que es el valor más grande que vemos de la variable, miembros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vayamos a calcular los valores, las respuestas que nos han dado nuestros alumnos, los valores van a estar comprendidos entre 2 y 8. Cuando una variable no tiene valores decimales y su espectro de datos, el número de datos distintos que aparecen, es pequeño, decimos que es una variable discreta y trabajamos el ejercicio de esa manera. Para trabajar un ejercicio de variable discreta, lo primero que tenemos que hacer es saber qué respuestas, qué valores hemos obtenido para la variable dentro de la muestra. Para eso nos vamos a la muestra y contabilizamos los datos. El número de datos que tiene nuestra muestra es 60. El tamaño muestral que vamos a trabajar en este ejercicio es 60. Y ese tamaño muestral se refiere a una serie de datos. Los datos, los distintos valores que toma la variable, constituyen la primera columna que nosotros vamos a escribir en lo que vamos a llamar tabla de frecuencias. Todos los ejercicios de estadística que vamos a hacer van a empezar por calcular, escribir, hacer una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es una tabla donde recogemos todos los valores que nos ha dado la muestra y además los catalogamos y hacemos una serie de cálculos sobre ellos que nos permiten sacar conclusiones de esa variable. En nuestro caso, la variable es el número de miembros de las familias de los alumnos a los que hemos consultado. Hemos consultado a 60 alumnos, que va a ser el tamaño muestral de nuestro ejercicio, y la primera columna que tenemos que escribir en nuestra tabla de frecuencias es la columna de los valores de la variable. Es decir, en esta columna lo que vamos a hacer es listar los distintos valores que hemos obtenido para la variable en la muestra. Si echamos un vistazo a la muestra, recordamos, los valores varían entre 2 y 8, entonces el primer valor, x sub 1, será 2. El segundo valor, x sub 2, será 3. X sub 3 es 4, x sub 4 es 5, x sub 5 es 6, x sub 6 es 7 y el último valor,
En esta muestra hay 7, x sub 7 vale 8. Esos son los valores de la variable. A continuación, segunda columna que vamos a incluir en nuestra tabla de valores. Se llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, f sub i minúscula, es el número de veces que aparece cada uno de los valores de la variable en la muestra. Es decir, f sub 1, que será el número de veces que aparece x sub 1, es el número de doses que nosotros encontramos en la muestra. ¿Vale? Revisando todos los valores de la muestra, nos damos cuenta de que tenemos 3 doses, pues f sub 1 es 3. Si revisáramos ahora el número de treses, nos daríamos cuenta de que en la muestra nos vamos a encontrar 10 treses, ¿vale? Vamos marcándolos todos y eso significaría que f sub 2 es 10. F sub 2 es 10, me falta 1. Aquí está. Vale, de la misma manera contaríamos el número de 4, que es 15, el número de 5, que es 10, el número de 6, que es 11, y obtendríamos el número de 7 y el número de 8. El total de los valores de la muestra tiene que coincidir, la suma total de las frecuencias absolutas tiene que coincidir con el tamaño muestral. Si ese total no coincide con el tamaño muestral, es que pues algún valor no lo he contabilizado o alguno lo he contado de más. Vale, tercera columna, h sub i. H sub i minúscula es lo que llamamos frecuencia relativa. La frecuencia relativa es como la probabilidad de cada uno de los valores de la variable en la muestra. Es decir, para calcular la frecuencia relativa lo que vamos a hacer es dividir el número de veces que aparece cada valor, la frecuencia absoluta, entre el tamaño muestral. De esta manera, h sub 1 sería coger el 3 y dividirlo entre 60. 3 entre 60, que me da 0,05, sería la frecuencia relativa de 2, es decir, la probabilidad de que el 2 aparezca dentro de la muestra. De la misma manera calcularíamos el resto de los valores. En esta columna vamos a hacer siempre las divisiones utilizando 3 decimales. El total de los valores de la frecuencia relativa debe ser 1 o casi 1. Si el total de los valores no me da 1 o casi 1, es que alguno de los valores pues lo he calculado incorrectamente y tendría que revisar otra vez todas las divisiones o la suma no está bien. Digo 1 o casi 1 porque pues según redondeemos o trunquemos nos podría dar 0,999 o 1,001. Tampoco se puede alejar mucho más. Tercera columna, frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual nos da el porcentaje de valores de la muestra que coinciden con cada uno de los valores que estamos considerando. Por ejemplo, en la primera fila el valor x sub 1 es 2 y aparece un 5% de veces entre los valores de la muestra. Para saber este 5%, para obtener este 5%, lo que hacemos es coger el valor de la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100. De la misma manera, el 3 aparece 16,7% de veces dentro de la muestra. Ese valor lo hemos obtenido de coger el 0,167 y multiplicarlo por 100. La suma total de los porcentajes de las frecuencias porcentuales debería darme 100 o casi 100, o 99,99 o 100,1,
¿vale? Tampoco se debería alejar mucho más del valor 100. Vale, hasta aquí las frecuencias que calculamos únicamente contabilizando los valores de la muestra. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues calcular lo que se conoce como frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas, que son 3 y se corresponden con las que hemos calculado anteriormente, van relacionadas con cada una de ellas. Primera frecuencia que vamos a calcular acumulada se llama frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el número de valores de la muestra que tienen ese valor de la variable o inferior a él. Es decir, si me fijo en el primer valor de la variable, que es 2, aparece 3 veces, luego el número de valores que son 2 o menor, son 3. El número de valores que valen 3 o menor, pues 3 o menor, tengo 3 doses y 10 treses, en total hay 13. La frecuencia absoluta acumulada para el valor 3 es 13. De esa manera vamos calculando el resto de las frecuencias absolutas acumuladas. Así, por ejemplo, 28 sería el número de veces que aparece el 4 o valores inferiores a él. Para ir calculando, lo único que tenemos que hacer es sumar para cada una de las filas los valores de la frecuencia absoluta de esa fila y anteriores a ella. El último valor, el valor de la frecuencia absoluta acumulada del 8, debe de coincidir con el tamaño muestral. Frecuencia relativa acumulada. Pues hace exactamente lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Acumula los valores de la frecuencia relativa para cada una de las filas. Modo de cálculo, pues exactamente el mismo. H mayúscula sub 1 coincidiría con el valor de H minúscula sub 1. H mayúscula sub 2, este valor de aquí, lo conseguiríamos sumando a 0,05, 0,167, ¿vale? Y de la misma manera puedo ir acumulando el resto de las frecuencias relativas. Frecuencia porcentual acumulada. La puedo calcular de dos maneras. Bien, sumando todas las frecuencias porcentuales de la fila correspondiente y las anteriores, o bien multiplicando, mucho más sencillo, por 100 los valores que me ha dado la frecuencia relativa acumulada. Si cojo el 0,05 y lo multiplico por 100, me da 5%. Exactamente igual que si cojo el 0,217 y lo multiplico por 100, obtendría el 21,7%, que es el número de valores de la muestra, que son 3 o menor. Hasta aquí el cómo se construye una tabla de frecuencias. Es decir, si nos pidieran en un ejercicio que calculáramos la tabla de frecuencias, sería construir la tabla hasta este punto.